Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a este tiempo de conversación, Fica Café, el podcast de CREAP España, donde vamos a hablar de comunicación y de periodismo, como hacemos habitualmente cada 15 días en este tiempo de radio grabada en formato podcast, que va a contar hoy con un periodista que tiene mucha experiencia, tanto en el mundo de los medios como en el mundo de la comunicación corporativa. Digamos que la formidable crisis, porque no tiene otra definición ni otra calificación derivada de la pandemia, ha afectado de una manera muy clara al mundo del turismo y de una manera particular a las líneas aéreas. Ahora que comienza poco a poco la recuperación del sector, nos queremos acercar al mundo de la aviación comercial, cuál es su realidad, para entender mejor su presente y su inmediato futuro. Por eso hoy vamos a hablar en Fica Café con Juan Cierco, que es director corporativo de Iberia y consejero de la aerolínea. Juan Cierco ha sido anteriormente director de comunicación de Iberia, director de comunicación y sostenibilidad de Gamesa y trabajó en el Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de Inditex. Anteriormente fue director general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación en Moncloa. Ha recibido el premio del Club Internacional de Prensa al mejor corresponsal español en el extranjero y el premio Cirilo Rodríguez. Hablaremos de su etapa en Moscú y en Jerusalén como corresponsal. En fin, Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy ilusionado de hablar un poco, además, de todo el lío que tenemos de periodismo. Me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias a CREA por esta invitación y a ti particularmente, Antonio. Pues un placer tenerte aquí. Como te decía, ¿cómo está organizada la dirección corporativa de Iberia y qué responsabilidades asume? Ahora mismo estamos en una fase todavía también de transición. Evidentemente, como tú decías, estamos pasando la peor crisis de la historia de la aviación y nos tenemos que ir casi reinventando día a día. Hay algunos proyectos que tenemos encima de la mesa, pero que todavía no se han cerrado, pero actualmente, bajo la responsabilidad de la dirección corporativa, recaen la comunicación interna de la compañía, la comunicación externa, la marca, el marketing, la sostenibilidad, el compliance y las relaciones institucionales. Hemos hablado aquí en otras ocasiones con compañeros, con directores de comunicación, que algunos asumen también tareas de dirección corporativa, de la evolución del director de comunicación. Ahora hay que saber de muchas más cosas, no solamente periodismo, y cómo ese paraguas de dirección corporativa también tiene mucho que ver con temas como la sostenibilidad, como la gestión ambiental, la marca, tú señalabas, que es el intangible tan importante en una empresa. Es decir, que obliga a nuevos conocimientos también de los periodistas. Absolutamente, pero en este caso yo creo que lo que la persona que ocupa, en mi caso la dirección corporativa de Iberia, la persona que ocupa un puesto similar debe tener muy en cuenta que él no sabe de casi nada. Es decir, que lo importante es tenerlo un equipo que le ayude, que le refuerce en contenidos, en conocimientos, en relaciones con los distintos stakeholders. Nosotros, yo siempre lo digo con otros compañeros que ocupan funciones similares a las mías, en los comités de dirección donde estamos, en el consejo, como has citado, que yo también estoy, somos un poco el pepito grillo de nuestros jefes, de los CEOs o de los presidentes de los consejos. Eso que casi nunca nadie o se atreve o les quiere decir, o que a ellos tampoco les gusta mucho escuchar, es nuestra responsabilidad de decírselo. Pero el trabajo del día a día, de la responsabilidad concreta en cada una de las áreas que te mencioné antes, realmente yo lo delego prácticamente de manera absoluta en las personas que dirigen cada una de esas áreas. Una labor de dirección y de coordinación, en realidad, ¿no? Por ejemplo, fíjate, Juan, gestión ambiental o sostenibilidad, eso hace unos años no estaba en la agenda de las aerolíneas. Ni mucho menos. Estaba con letra muy pequeña. Exacto. Sin embargo, ahora es fundamental para una compañía como Iberia. Es fundamental. Lo que sí que es verdad que también era... a mí sí hay algo que me molesta en este tema de la sostenibilidad con las aerolíneas, es el llamado greenwashing. Muchas aerolíneas que dicen cuyo único objetivo es ser sostenible. Eso es mentira. Las aerolíneas son el único objetivo, además de transportar pasajeros al mundo, es ganar dinero, porque somos unos negocios que tenemos que ganar dinero. Y cuando decimos que llevamos muchos años siendo sostenibles, es verdad, porque llevamos muchos años renovando nuestra flota. Los aviones que hoy
de los que hoy disponemos en las aerolíneas son entre un 30 y un 40% más eficientes de los que disponíamos hace unos años. Eso significa que, por lo tanto, lanzamos menos emisiones, eso significa que, por lo tanto, consumimos menos combustible, eso significa que somos más sostenibles, pero también significa que el combustible nos cuesta menos dinero. Es decir, que aquí hay una parte que también está muy relacionada con el negocio. Y lo que tenemos que encontrar es ese equilibrio justo, y mucho más en España, que es una península que tiene archipiélagos y que de los 88 millones, creo que fueron, 82, no recuerdo la cifra, de turistas que llegaron en el año 2019, más del 80% llegaron en avión, por lo tanto es algo esencial para el desarrollo económico, del empleo de nuestro país. Tenemos que encontrar ese equilibrio justo para que nos preocupemos como se está preocupando la opinión pública y la ciudadanía del planeta, pero encontremos esa fórmula de que la sociedad siga desarrollándose y avanzando también en otros sectores, ¿no? Sí, hablamos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que son una preocupación para Iberia y para el Grupo IAG. Ahora me hablarás también del grupo. Sí, el Grupo IAG fue el primer grupo internacional que puso unos objetivos muy exigentes respecto a las emisiones, respecto a su compromiso con la sostenibilidad medioambiental. A mí me gusta hablar también de la sostenibilidad social, de la sostenibilidad financiera, de otro tipo de sostenibilidades que son tan importantes como esta en una compañía y en una sociedad. Pero centrémonos, como me decías, en la sostenibilidad medioambiental. Fue el primer grupo que puso como objetivo tener en el año 2050 emisiones netas cero. A partir de ese sumaron otras aerolíneas y ya todos nos hemos sumado a esa vorágine. Pero fuimos los primeros en hacerlo y, hombre, un mérito tiene cuando, como tú muy bien decías, hace unos años no se hablaba prácticamente de esto. Pero aquí lo que hay que tener muy claro es hacer pedagogía, es decir, la aviación es imprescindible. No se ha inventado, así como otros modos de transporte sí tienen alternativas a los tradicionales. No existen aviones eléctricos, no existen aviones con hidrógeno, y los combustibles sostenibles tipo SAF se están desarrollando. Lo que tenemos que favorecer entre todos, la administración, las aerolíneas, los fabricantes de aviones, los productores de combustible, la opinión pública, la sociedad, es que seamos capaces de encontrar el equilibrio que hablaba anteriormente, pero sin dañar un sector que es vital para la economía y el desarrollo de un país, para la conectividad, porque tú sí puedes ir de Madrid a Barcelona en tren o de Madrid a Oviedo en tren cuando a lo mejor tardas más porque Oviedo el AVE no llega todavía, pero no puedes ir de Madrid a Nueva York en otro medio de transporte que no sea en avión. Entonces, si cargas a las aerolíneas de impuestos, si cargas prohíbes los vuelos cortos, tomas decisiones llevado un poco por el populismo generalizado sin reflexionar, lo que estás haciendo, por ejemplo, en los vuelos cortos, es que te estás cargando la única herramienta que las empresas, la industria va a tener para investigar el desarrollo de los nuevos combustibles o del hidrógeno. Nadie va a ensayar su primer vuelo de hidrógeno con un avión grande. Todo el mundo lo va a ensayar con un avión pequeñito. Si no se producen aviones pequeños porque los vuelos cortos están prohibidos, nunca vamos a desarrollar ni innovar lo suficiente para poder tener una alternativa en la aviación. Entonces, lo que se requiere es un diálogo constante, escuchando a todas las partes, siendo sensibles, absolutamente lo somos, al sentir popular y a la necesidad de trabajar y construir juntos el futuro del planeta, pero con decisiones racionales para poder innovar, investigar y desarrollar alternativas que hoy no existen. Una curiosidad, Juan, ¿qué supone en una compañía aérea el gasto de combustible del total de los costes anuales? Normalmente un tercio de los costes. Un tercio. Normalmente un tercio, por lo tanto es una de las partidas que con más. Ahora, por ejemplo, con la crisis de Rusia y Ucrania, lo estamos viendo. Los precios energéticos se están disparando, incluido el del petróleo, y eso evidentemente hace que los costes se te disparen, ¿no? Si tuvieras que hacer una fotografía de cómo está el sector de las aerolíneas en este momento, desde la pandemia, la situación de incertidumbre económica internacional, etcétera, digamos que ¿qué color tendría esa fotografía? ¿Qué es lo que nos enseñaría? Ahora mismo, si las aerolíneas tuvieran que competir en unos Juegos Olímpicos, ninguna pasaría, salvo alguna, y desde luego nuestro grupo sí lo haría, el control antidoping. Todas las aerolíneas están dopadas. No hay ni una sola aerolínea prácticamente, y digo lo de prácticamente porque el grupo IAG y las aerolíneas que formamos parte del grupo IAG no estamos dopadas, no hemos recurrido a ayudas estatales ni ayudas públicas para sobrevivir. Lo que hemos hecho es acudir a ampliaciones de capital con nuestros accionistas, nuestros inversores, que han confiado en los fundamentales del grupo para apostar por nosotros, pero el 90% de las aerolíneas han recibido ayudas públicas. Están dopadas y se ha vulnerado de esa manera, lógicamente, el derecho a la libre competencia, el mercado de competir unos con otros según las reglas más elementales del mismo.
Tampoco lo critico, lo estoy describiendo. Tú haces una pregunta, yo la contesto, pero realmente ahora mismo el panorama es que sin los estados detrás las aerolíneas habrían quebrado. Daos cuenta, y los escuchantes de este podcast que son conscientes de ello, que durante muchos meses el 95-97% de la flota de las aerolíneas estuvo en tierra, por lo tanto fue un momento dramático, y sin esas ayudas públicas pues probablemente ninguna o muy pocas hubiesen podido sobrevivir. Nosotros optamos por no hacerlo, queremos ser dueños de nuestro propio destino, creo que lo estamos consiguiendo, pero es verdad que el panorama, como tú me preguntabas ahora mismo, es desalentador en ese sentido, pero también por otro lado esperanzador, porque hemos pasado lo peor de la pandemia. Lógicamente la recuperación va a ser una realidad en el futuro inmediato. ¿Tenéis pensado, tenéis algún estudio que indique en qué momento vamos a recuperar los niveles de 2019? Hay distintos estudios, los analistas, tanto Eurocontrol, IATA y otros actores del sector están lanzando sus pronósticos. Los hay más optimistas, los menos optimistas. Yo soy un poquito más optimista que la media. La media viene a decir que no se recuperará la capacidad hasta el año 2024, incluso algunos hablan del 25. Yo confío que a finales del 23 tengamos mejores noticias, pero es verdad que a las aerolíneas, y en particular a Iberia, así se lo trasladamos a la opinión pública y a nuestros propios empleados, nos quedan un par de años de travesía por el desierto, de tener que luchar contra una realidad que todavía no es la misma que en el 19 y sobre todo de pagar la deuda que hemos adquirido. Nosotros, por ejemplo, Iberia en concreto tuvo que adquirir a los bancos un crédito garantizado por el ICO y pedir 800 millones de euros. Por lo tanto, el primer objetivo de esta compañía, sin ninguna duda, el primero, es repagar la deuda. Y muchas aerolíneas están en esa situación. Por lo tanto, hasta que las deudas no se vayan repagando, hasta que la situación el mercado no se vaya recuperando, la demanda sea más consistente, el tráfico corporativo vuelva, etcétera, etcétera, tenemos por delante 2 o 3 años todavía de muy duros. Se tiene que recuperar el tráfico corporativo, es decir, el tráfico de empresas, los viajes de negocios, para entendernos, y luego también los viajes de ocio. Eso es. Que a veces, por crisis económica y por miedo, la gente también ha restringido los viajes de ocio, ya cuando empezaron a aparecer las vacunas, por supuesto, y mejores noticias desde el punto de vista sanitario, en cuanto los países han ido levantando las restricciones, ha ido más rápido en este caso, por cierto, la ciencia, que el levantamiento de restricciones de muchos países. La demanda latente está ahí y enseguida sale a la luz. Hay un deseo, yo no hablaría de eso, que en algún medio de comunicación ha salido los locos años 20, ¿no? Algo así. Yo no creo que estemos todavía en eso. Pero hay ganas de disfrutar. Pero hay ganas de disfrutar y la gente está y hay ganas de viajar, hay ganas de volar, hay ganas de volver a recuperar pues una pasión como es la de conocer nuevas culturas, nuevos países, nuevas personas, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos visto que se recupera con relativa rapidez en cuanto las restricciones de los países se levantan. Pero es verdad lo que tú mencionabas, el tráfico de negocios, los nuevos sistemas de comunicación, de mantener reuniones a distancia por las herramientas que todos hemos utilizado durante los confinamientos, va a hacer que eso sea un poco más lento y eso las aerolíneas lo vamos a notar sin duda. Tenemos el negocio de la aerolínea, propiamente dicho, luego el handling y el mantenimiento. Eso también. Son 3 grandes líneas, ¿no? El handling, que es todo lo que tiene que ver con la carga del avión, la atención del avión en los aeropuertos, el mantenimiento de las aeronaves, que esto es fundamental, ¿no? El mantenimiento, además, es un negocio que ha resistido. Ha sido una de las palabras de moda de esta pandemia, ha sido la resiliencia, ¿no? Y el mantenimiento ha sido un negocio muy resiliente durante todos estos meses, ya por desgracia años, en donde es un negocio de empleo de calidad, es un negocio de innovación, es un negocio de desarrollo tecnológico. España, con los hangares que tenemos en Iberia, muy cercanos a la T4, es una potencia en mantenimiento. El negocio de mantenimiento Iberia está entre los 10 negocios de mantenimiento más importantes del mundo, y uno de los propósitos que tenemos con los fondos europeos y en coordinación con el gobierno y con las instituciones madrileñas es desarrollar el centro de mantenimiento de La Muñoza como un centro de referencia de mantenimiento de aviones en el sur de Europa. Queremos desarrollar un hub tecnológico, sostenible y digital, donde el mantenimiento de aviones se demuestre como un negocio, mucho más allá, por supuesto, que el de la aerolínea, que tenga un desarrollo tecnológico de empleo de calidad, formación, como decía antes, también sostenibilidad y digitalización, que sea un referente que nos permita competir con otros negocios en Europa. Muy bien mencionabas también, por supuesto,
el handling, ahora eso tú conoces por tu trayectoria pasada bien cuál es la situación, porque ahí el cliente es AENA. Nosotros vamos a participar ahora, que se resolverán a lo largo del año en la convocatoria de las licencias de handling de AENA, que eso es para todos los aeropuertos de España y eso es lo que te marca la pauta para los siguientes 7 años, y vamos a participar lógicamente en el concurso con la intención de ganar lo máximo posible, y es un negocio también muy importante dentro de Iberia, con una carga de trabajo muy importante. Date cuenta, Iberia tiene aproximadamente 16.000 empleados, 8.000 son del negocio de handling. Entonces, más de la mitad de los empleados de Iberia recaen en el handling, ¿no? Es una mano de obra muy intensiva. Entonces, bueno, pues son negocios que van en paralelo al de la línea aérea y que también son muy importantes para esta compañía. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Hablamos de Iberia. Mucha gente que nos esté escuchando ahora, Juan, dirá, bueno, era la compañía aérea de bandera. ¿Tú te acuerdas de aquello? Se decía, una compañía de bandera, la compañía española por excelencia. Mucha gente dirá, no, ahora es una compañía inglesa, Grupo IAG. Explícanos un poco el Grupo IAG, qué compañías lo componen y cuál es el papel de Iberia dentro de la organización. El Grupo IAG, muchas veces remar contracorriente, pero como es la realidad, no me duele emprender decirlo, es un grupo español. Es un grupo que tiene la sede social en España, que cotiza en España, paga sus impuestos en España, cotiza en la bolsa española, tiene varias empresas dentro del grupo. Una de ellas es British Airways, que lógicamente por la potencia de esa compañía del Reino Unido es la que da mejores resultados al grupo o más volumen de beneficios, pero tiene Vueling en Barcelona, tiene Iberia en Madrid, tiene Iberia Express, que conecta fundamentalmente Madrid con las islas, tiene Level, que se lanzó hace unos años para hacer vuelos de largo radio low cost desde Barcelona, tiene Aer Lingus en Irlanda, y luego tiene el negocio de carga, el negocio de avios, que son los famosos puntos de Iberia y de las demás aerolíneas del grupo, etcétera, etcétera. Dentro de ese grupo hay una cuestión muy diferenciadora con otros grupos aéreos internacionales. IAG es la matriz donde más o menos se concentran cuestiones financieras, se consolidan datos financieros, los sistemas, la política de sostenibilidad ahora mismo, por ejemplo, también, etcétera, etcétera, pero cada aerolínea que forma parte del grupo es absolutamente soberana e independiente para tomar decisiones. No hay ni una sola decisión que se tome en Iberia que no esté respaldada por un business case, que sea vetada en IAG. IAG quiere que sus aerolíneas ganen dinero. Si nosotros vamos para abrir una ruta a Shanghái desde Madrid, como hicimos en su día, diciendo que esa ruta va a dar unos resultados positivos, le presentamos el business case, tenemos el avión y podemos competir con nuestros competidores, y IAG lo va a aprobar siempre. Es decir, no tenemos que pedir casi, si me apuráis, ni siquiera permiso. Eso nos da una flexibilidad a todas las aerolíneas del grupo para cada una ser responsable de su cuenta de resultados, ser responsable de su gestión, ser responsable de su política laboral y ser responsable de la conectividad de su país en ese momento. Se ha demostrado que es una historia de éxito. Es verdad que ahora se ha sufrido y se está sufriendo mucho con la pandemia, pero Iberia, que es una compañía española, asentada en Madrid, que todos sus vuelos aterrizan y despegan desde Madrid, que tiene 16.000 empleados, de los que 15.900 son españoles, que tiene un presidente español, como por cierto tiene IAG, un presidente español que se llama Javier Ferrán, y un consejero delegado español, incluso de Getafe, como es Luis Gallego, garantiza desde hace 95 años que cumplimos este año la conectividad de España con el mundo. Lo de las aerolíneas de bandera ya se han quedado un poco es verdad, como tú dices, en el baúl de los recuerdos, pero es verdad que ahora somos un grupo que cotiza en bolsa y que hay inversores en cualquier parte del mundo que puede estar atraído por las acciones de IAG, que se ha demostrado un grupo muy resiliente en ese sentido, y las accionistas son de todas las nacionalidades. Pero Iberia es una compañía española e IAG es un grupo español. Otra cosa, que la principal aerolínea que está dentro del grupo IAG sea British Airways. En su momento se anunció, Juan, un principio de acuerdo para la fusión de Iberia con Air Europa.
Se habló entonces de una cantidad de dinero, o fue la mitad. En fin, la crisis también ha afectado a la compañía que presidió en su momento Pepe Hidalgo. ¿Cómo está ahora mismo la situación? La situación está muy difícil. Nosotros llevamos negociando, como tú muy bien dices, prácticamente 3 años. Primero por una cantidad cercana a los 1.000 millones, después se rebajó la cantidad a 500 a raíz de la pandemia. Hemos seguido negociando y con toda la carne en el asador para sacar adelante esta operación, porque creemos que es una operación absolutamente estratégica para España. Es una cuestión de Estado que la operación de Iberia y Europa saliera con éxito, porque nosotros necesitamos que haya una mayor conectividad de España, del aeropuerto fundamentalmente de Madrid, de la T4, hacia el este del mundo. España está bastante bien conectada con Estados Unidos, muy bien conectada con América Latina, no demasiado conectada con África, pero tampoco hemos tenido una visión demasiado abierta hacia África en estos últimos años y necesitamos una mayor conectividad con Asia. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se calcula, y así lo dicen los especialistas, que en el año 2030 unos 2.400 habitantes del sudeste asiático van a pasar el umbral de la clase media, clase alta. Son 2.400 millones de personas potenciales turistas, porque los asiáticos, además, como bien sabemos todos, les gusta ir a los países europeos de turismo, que pueden venir a distintos países europeos y del resto del mundo. Si no tenemos conectividad iberia, a donde no van a venir nunca es España. Y estamos perdiendo de una base un turismo de calidad, un turismo que consume, un turismo que crea empleo de calidad, un turismo que no es el de sol y playa, un turismo que es desestacionalizado y al que estamos renunciando. Sin esa fusión, sin esa adquisición de Europa por parte de Iberia, que el aeropuerto de Madrid mire a Asia va a ser imposible, porque vamos a seguir canibalizándonos en América Latina. Daos cuenta que desde Madrid, también desde Barcelona, hay apenas un 5 o 6% de asientos aéreos hacia Asia. Desde París, Londres, Frankfurt, Ámsterdam, hay más del 25%. Así es imposible competir. Por lo tanto, la operación ahora mismo está en una situación muy compleja. Ha habido dificultades en Bruselas con competencia, ha habido dificultades con la negociación. La pandemia, lógicamente, ha hecho que todo esto pues fuera mucho más complicado. La deuda de Europa se ha multiplicado con las ayudas estatales que ha recibido por parte de la SEPI. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que están zanjadas las negociaciones. Nosotros vamos a dejar siempre la puerta abierta a un último intento, pero es verdad que ahora mismo la situación es muy complicada. Antes de hablar de tu trayectoria periodística, me gustaría comentar también el valor de otra comunicación que tiene mucho que ver con la alineación de intereses con los empleados, que es la comunicación interna, que también depende de ti, en este caso en Iberia, y que es fundamental en todos los momentos, en los de incertidumbre todavía mucho más. Absolutamente. Comunicación interna, de hecho, mira, ayer mismo tuvimos una sesión del comité de edición. A veces nos vamos un día entero fuera de las oficinas de Iberia para poder pensar, reflexionar un poco en la estrategia a corto y medio plazo de la compañía, y una de las cuestiones sobre las que estuvimos debatiendo durante un gran rato los miembros del comité de edición fue sobre la comunicación interna. En momentos, como tú dices, de incertidumbre, en este caso esperamos que de recuperación, pero después de haberlo pasado tan mal estos 2 últimos años, ser cercano, cómplice, transparente en la medida de lo posible, lógicamente, y saber escuchar a los empleados es fundamental. Nosotros, no digo que no lo hayamos hecho bien, pero tenemos mucho recorrido por mejorar. Creemos que tenemos herramientas suficientes para poder llegar a los empleados, pero nosotros somos un negocio, y tú lo has dicho antes, muy complejo, porque tenemos 3 negocios dentro de una misma compañía. Nada tiene que ver el negocio de mantenimiento con los pilotos o con los TCPs, los antiguos azafatos, etcétera. Nada tiene que ver con el negocio de handling. Los mensajes, los receptores de los mismos son completamente distintos, los intereses de uno y otro son completamente distintos, y nosotros tenemos que conseguir lo que hemos perseguido durante la crisis, que era gestionar, combatir la crisis todos juntos. De hecho, en Iberia, a diferencia de otras aerolíneas internacionales, no se han producido despidos. Es verdad que los ERTEs nos han ayudado muchísimo, pero es verdad que no se han producido despidos. Sí, los ERTEs, sí, rebajas salariales, la gente ha sufrido y nosotros somos conscientes de ellos, pero hemos intentado mantener el empleo, complementar incluso durante muchos meses esos ERTEs. Por lo tanto, la idea era gestionar y combatir juntos la crisis,
salir de la crisis juntos, que es lo que estamos intentando ahora, y construir juntos también el futuro de Iberia. Iberia, como se reinventó en el 2013-2014, se tiene ahora que reinventar de nuevo con la situación que hemos vivido todos, y solo vamos a ser una historia de éxito si lo hacemos todos juntos. Y en ese sentido la comunicación interna, para tener engage, como dicen ahora los cursos, ¿no?, comprometidos a sus empleados, es fundamental. ¿Hay todavía gente en el ERE? No, ¿Trabajadores de Iberia? ERTE. El ERTE. ERE no ha habido en Iberia, ERTE no. Ahora mismo el ERTE, como bien sabéis, acaba el 28 de febrero, pero el gobierno lo ha extendido un mes más. Pero nosotros prácticamente llevamos casi ya 2 meses sin gente en ERTE. Es verdad, hay un grupito pequeñísimo que está en ERTE beneficiándose de la posibilidad que había, pero que son voluntarios, que han querido ellos pedirlo voluntariamente, pues por necesidades, pero es mínimo. Y es voluntario. Si ellos quisieran volver a trabajar, lo pueden hacer hoy mismo, porque ahora mismo la capacidad se está recuperando y necesitamos a todos los empleados para volver a remontar. Es una muy buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. De empleo. Juan, tú empezaste en Antena 3 de radio. Empecé, en aquella aventura de Manuel Martín Ferrán. Estuve muy poquito. Yo además tenía una conexión familiar con aquella emisora y me aproveché de ella para que por lo menos poder hacer mis primeros pinitos, y la verdad es que lo pasé genial. Fue un soplo de aire fresco en la radio española. Entonces, José María García, Manuel Martín Ferrán, Antonio Herrero, Santiago Amón, Consuelo Sánchez Vicente, quiero decir, había un grupo de profesionales de primer nivel que se juntaron en un momento todavía recién estrenada la democracia en España, y fue un soplo de aire fresco en la radio española. Compitieron, yo llevaba los cafés realmente con los grandes popes de la radio de aquella época, con Radio Nacional, con la SER, con la COPE y demás, y yo creo que fue una experiencia que recordaré toda mi vida con muchísimo cariño. Fue cortita, pero muy divertida. Intensa. Pero muy divertida. Intensa. ¿Estuviste en la Escuela de Periodismo de ABC? Sí. Ahí empezaste a tener contacto con la profesión. Y fue también una experiencia muy bonita, porque además es una escuela que se ha desarrollado con los años, entonces todavía estaba en sus albores, y desde el minuto 1 empezabas a trabajar. O sea, no fuera que tenías que pasar primero 6 meses de formación y luego ya empezar. No, mi primera crónica, entre comillas, o articulillo mínimo, lógicamente, que escribí en ABC, fue una sección que se llama Ciencia y Futuro, que dirigía mi queridísimo amigo y enorme profesional José María Fernández Rúa, a los 2 días de entrar en la redacción. Yo tardé 2 días en publicar mi primer artículo, claro. Yo llegaba a casa y yo iba por los bares enseñándoselo a las chicas guapas y a los chicos guapos, digo, la leche. Pero fue un aprendizaje muy rápido, que enseguida te arremangabas y bajabas al barro, ¿no? Y yo eso lo agradecí mucho de aquella formación y por supuesto de José María, ¿no? Estuviste, digamos, en la sección de ciencia de ABC, trabajando. Te dieron incluso un premio de periodismo científico, ¿no? Premio Enresa, lo recuerdo con enorme cariño, porque fue... la empresa de residuos radioactivos. Yo de verdad que desde pequeñito siempre quise no ser periodista, sino ser corresponsal. Entonces, yo de hecho... Cuando me preguntaban en mis tíos, mis padres, mis amigos, ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía corresponsal. Yo creo que fue por algún libro que leí, alguna película que vi, seguro. Pero aquella experiencia del premio Enresa y la experiencia con José María, lo que hizo fue consolidar un poco mi autoconfianza. Es decir, bueno, no lo debes hacer tan mal, te están dando la oportunidad. En la Escuela de Periodismo de ABC de entonces, no recuerdo exactamente la cifra, pero me imagino que entramos unas 25 personas y nos quedamos solo un par de ellas, ¿no? Entonces, 3 o 4, vamos. Entonces, digo, joder, pues algo habrán visto en mí, ¿no? Y la verdad es que eso sí, pues me dio mucha confianza en mí mismo para seguir trabajando como periodista. Y llegaste a ser corresponsal. Y llegué corresponsal a ser de ABC en una plaza no fácil como es Moscú. Sí, la verdad es que fue una experiencia. Agradecerle algo a Saddam Hussein, que fue un dictador sanguinario, no es políticamente demasiado correcto, pero yo he de decir que si no llega a ser por Saddam Hussein, probablemente yo no sé si los derroteros profesionales que tuve se hubiesen cumplido o no, porque Saddam Hussein invadió Kuwait en 2 de agosto del año 90. Si lo hubiese invadido el 25 de julio, las personas que estaban de vacaciones en agosto, que eran los que normalmente iban a este tipo de viajes, hubiesen ido ellos. Pero como fue un 2 de agosto, en la redacción no quedaba nadie. Y salió Joaquín Vila, que era el director adjunto, su director de ABC entonces, con Luis María Anson, y dijo, ¿quién habla inglés y se quiere ir a la guerra? Entonces, ¿yo qué pasa por ahí? Yo estaba entonces colaborando, pertenecía a la sección de Nacional, y dije, yo...
Y la verdad, cuando llegué a casa digo, te has vuelto loco, pero bueno. Y a raíz de aquella cobertura de la Guerra del Golfo, que estuve 7 meses en Arabia Saudí, y luego ya entramos en Kuwait, y entramos en Irak, etcétera, etcétera, fue cuando ya sí que aquella cobertura salió bien. Tuvo, claro, recordar el impacto informativo que tuvo aquella guerra, la primera guerra que se transmitió casi en directo con la CNN, etcétera, etcétera, pues evidentemente ahí sí que ya me volqué en la información internacional. Al volver a Madrid entré en la sección de internacional, pero me enviaban como corresponsal volante, corresponsal de guerra, conflictos y demás. Y surgió la oportunidad de irme a Moscú de corresponsal en el año 94, y para allá que me fui. Ahí en Moscú estuve 4 años y ahí, como dices, el salto a Jerusalén. ¿Qué tal la experiencia? Llegaste a entrevistar a Putin. Bueno, fue una entrevista muy curiosa, porque entonces él era el número 2 del KGB, del FSB, y entré ahí en su despacho, era un despacho que era más largo que la castellana, en donde al fondo había una mesa enorme de mármol y el tío con los pies encima de la mesa fumándose un puro. Recuerdo la imagen, iba yo con un traductor, porque mi ruso no era como para entrevistarle, echó al traductor del despacho, me quedé a solas con Putin y digo, ostras, a ver qué va a hacer este conmigo. Yo chapurreaba un poco el ruso, él chapurreaba un poco el inglés, de lo que Putin me dijera, lo que yo publiqué, debió haber un mundo, pero fue una experiencia así. Y a partir de ahí la verdad es que el periodismo pues te da estas cosas. Pues yo entrevistaba a la Madre Teresa Calcuta, a Mandela, a Arafat, a Sharon, al rey de Jordania, a Hafez al-Assad, personajes que han pasado a la historia del siglo XX y que desde luego pues para ti es, como periodista y ser humano, un privilegio poder conocer en lo bueno y en lo malo, porque hay algunos de ellos que no aprendías mucho, evidentemente. Después de Moscú llegó Jerusalén. Pues de Moscú fueron 4 años. Moscú fue muy importante también desde el punto de vista personal, porque yo conocí a mi mujer en Moscú. Mi mujer es de la calle Cristóbal Bordiú, al lado de Ríos Rosas, en Madrid, Madrid, y nos conocimos en Rusia. O sea, una de estas casualidades de la vida. Y después, a los 4 años de estar en Moscú, el conflicto de Oriente Medio era un conflicto que por entonces, ahora todavía sigue muy, muy de actualidad, pero ahora llama menos quizás la atención que antes, porque claro, las noticias no han hecho sino repetirse a lo largo de décadas y ya cansan. Pero entonces estaba muy en ebullición. Entonces me dieron la oportunidad de irme a Jerusalén. Yo me iba por 4 años. Y al final me quedé 8, y ahí sí que también personalmente, aparte que la experiencia profesional fue increíble, porque no solo cubría el conflicto palestino-israelí, sino todo Oriente Medio, Irán, Siria, Jordania, Líbano, etcétera, etcétera. Nacieron mis 2 hijos en Jerusalén. Me casé en Jerusalén, porque aunque conocía a Nuria, mi mujer, en Moscú, nos casamos en Jerusalén, y Jerusalén para nosotros es una ciudad muy, muy, muy especial, lógicamente. ¿Qué tiempos aquellos, Juan, en los que los periódicos tenían muchas corresponsalías? Fuimos unos privilegiados, interés, claro, fuimos mucho unos interés privilegiados por la información internacional. Y ahora, pues, los y medios han reducido bastante. Y por el periodismo más, yo lo llamo romántico, que es una palabra quizás un poco cursi, pero yo recuerdo que yo una de las veces que llamé a la redacción, ya llevaba varios años de corresponsal, la verdad es que ahora no recuerdo si fue en Moscú o fue ya en Jerusalén. Yo creo que fue en Jerusalén, porque recuerdo que hace mucho calor, en algún país de Oriente Medio. Llamé a la redacción y yo había estado 2 días o 3 con una familia que había sido víctima de bombardeos en un conflicto donde yo creía que tenía en mis manos un reportaje humano precioso, porque había podido convivir el dolor, pero a la vez la generosidad y la amargura con la esperanza y demás. Y yo llamo a la redacción y digo, tengo un reportaje humano con unas fotos, con una familia, y me dicen, qué bonito, ¿no? Pero yo quiero que me mandes lo que acabo de ver aquí en la redacción en la CNN. Y yo ese día colgué y le dije a mi mujer, el periodismo que a mí me gusta ha muerto. No el periodismo ha muerto, el que a mí me gusta. Porque si las redacciones en Madrid podían dirigir tu crónica o la información que tú les proponías porque lo veían en una televisión en su mesa aquí en Madrid, aunque tú estabas sobre el terreno dejándote la vida allí, evidentemente algo no estaba funcionando bien. Y luego, evidentemente, por lo que tú dices, ha pasado. Es más barato no tener corresponsales, tener un corresponsal bueno sobre el terreno, con unas buenas condiciones de vida, de seguros, de salarios, etcétera, etcétera. Es caro. Por lo tanto, pues los medios también han sufrido la crisis, como estamos sufriendo todos, y optaron por otro tipo de información. Por eso yo digo que fui un privilegiado, porque pude vivir todavía aquellos coletazos de aquellos años. Ahora mismo, prácticamente, como dices, hay muy pocos corresponsales internacionales, muy pocos medios apuestan por ellos, son todos
colaboradores y evidentemente la calidad de información tampoco es la misma. Después de aquello, regresas a Madrid ya para incorporarte al equipo directivo de ABC, Sí, año 2006. ¿Cómo es la adaptación de vivir por libre, siendo corresponsal y no tener jefes, digamos, sobre el terreno? A mí me costó muchísimo. A venir a la estructura. Cuento una anécdota divertida, porque bueno, Nuria y yo llevábamos muchos años juntos, mi mujer y yo, y no estábamos casados. Incluso Nuria se quedó embarazada de mi hijo mayor y ya tenía un bombo de 5 o 6 meses y me llaman de ABC para decirme que me mandan de corresponsal a Nueva York. Y me hacía mucha ilusión. Ya llevábamos, que por aquel entonces creo que llevábamos 7 años, porque luego nos quedamos un año más antes de volver a Madrid, 7 años en Jerusalén, y entonces, claro, para ir a Nueva York nos tenemos que casar, porque las autoridades norteamericanas, la famosa Green Card, la carta verde, si no te casabas, a una pareja de hecho como éramos nosotros, no nos la daban, a ella por lo menos. Entonces nos casamos en el consulado en Jerusalén, en mitad de la intifada, una boda muy divertida, con que nos casó el cónsul adjunto de Jerusalén, con el objetivo de irnos a Nueva York. Y a los pocos meses, ya había nacido mi hijo mayor y demás, me llama el director, que entonces era José Antonio Zarzalejos, y me dice, oye, que quiero contar contigo en el equipo directivo. Y la verdad es que me hizo polvo. Yo pasa que soy muy leal a mis amigos y a mis jefes, y en ese caso además ABC y el director y Zarzalejos, pues lo estábamos pasando regular, y me parecía decir que no, me hubiese parecido una deslealtad. Y dije que sí, pero desde el día que entré en la redacción me di cuenta que me había equivocado. Colaboré, intenté ayudar a José Antonio en todo lo que pude y al equipo, pero y estuvimos muy comprometidos. Hicimos un equipo muy sólido, muy unido. Ahí colaboré mucho también con Félix Madero en Punto Radio, fue una experiencia preciosa. Pero la verdad es que yo sabía que mi vida profesional desde el punto de vista periodístico era estar sobre el terreno, no en una redacción. Lo tenía clarísimo. Y un día recibes una llamada de Bernardino León. Sí, un buen amigo. Bernardino León era, lo recordarás, la mano derecha de Miguel Ángel Moratinos, cuando Miguel Ángel Moratinos, antes de ser ministro de Exteriores, fue enviado especial de la Unión Europea en Oriente Medio. Entonces, claro, venían por Jerusalén y por Oriente Medio todas las semanas. Y nosotros, yo le entrevisté un par de veces a Moratinos, y a Bernardino hablaba mucho con él, y nos hicimos realmente amigos, porque además pues era un puesto muy importante en aquellas fechas, y Moratinos, Curro, como le llamábamos los amigos, hizo un trabajo fantástico, intentando mediar con Arafat, con el gobierno israelí, etcétera, etcétera. Y creamos un vínculo de amistad y de respeto mutuo profesional. Entonces, cuando Bernardino León llega... Bueno, de hecho voy a desvelar algo que yo creo que no he contado casi nunca. Cuando Moratinos llega como ministro de Asuntos Exteriores al gobierno de Zapatero, me ofrece la OID. Yo estaba de corresponsal en Jerusalén. Y en un momento me lo pensé, y la verdad es que me apetecía el reto, pero... La OID es la Oficina de Información Diplomática, que para los oyentes que director general de la OID. No lo había especificado, pero tenía una cuestión. Yo tenía, como os decía, ya había nacido mi hijo mayor, el pequeño todavía no, y claro, tenía que tener una garantía y una seguridad económicas, y la Dirección General de la OID no te daban una excedencia forzosa. O sea, tú si dejabas el periodismo, dejabas ABC, que era donde estaba entonces, me hubiese quedado. Entonces, la política es muy, muy compleja, y me dio un poco de vértigo, y al final le dije a Moratinos que no. Y pasa a la segunda legislatura, y Bernardino, que la primera fue secretario de Estado con Moratinos, de Exteriores, llegó a la Secretaría General de Presidencia con Zapatero en Moncloa. Y ahí me llama en unas fechas además que eran convulsas en el periódico, y me dice, oye, ¿te apetece sumarte un proyecto? Y digo, bueno, sí, ¿qué proyecto? Y dice, no, que vamos a meter tú y yo a España en el G20. Le metió él, y como Zapatero, con el presidente y con todo el equipo, evidentemente. Yo colaboré lo que pude. Y digo, pero el G20, pero si el G20 se llama G20 porque solo hay 20, no es G21. 20 más 1. 20, y la verdad es que fue una aventura durísima, porque enseguida estalló la crisis financiera del 2008. Justo yo llegué en mayo de 2008, la crisis estalló prácticamente ese verano, y todo lo que era un enfoque de información internacional, alianza de civilizaciones, acercarnos a esos territorios donde España podía tener más influencia y más capacidad y margen de maniobra, se convirtió en combatir la crisis financiera más importante desde la caída, el crash de la bolsa de Estados Unidos. Y realmente lo pasamos muy mal, pero el proyecto y la aventura para el G20 fue apasionante.
y metimos a España en el G20, con lo que en el fondo Bernardino lo que se propuso lo consiguió y yo colaboré con mi granito de arena. La verdad es que fue una experiencia durísima, la recuerdo ahora con cariño, pero yo recuerdo haberlo pasado fatal. Salí de allí con bastantes malas impresiones sobre políticos y periodistas, pero al final, pues mira, ya me he reconciliado con mi propio pasado y la verdad que ahora lo veo como una aventura también muy, muy divertida. Cerraste aquella etapa en Moncloa y después... Pues yo cerré, como te digo, muy tocado. Estaba harto, un poco la presión fue insostenible, además la política pues es muy compleja y los medios de comunicación también. Cuando notan que un equipo de Moncloa, de gobierno, está amortizado, son incontenibles en sus ataques, y yo al final lo pasé muy mal, lo pasé también, me fui a ABC, que yo estaba en excedencia, llegué a un acuerdo con Vieito, que era el director, Vieito Rubido, el director de ABC, y llegamos a una entente cordial después de yo haber estado en ABC 19 años, pues una indemnización, etcétera, etcétera, y dejé el periodismo y me metí en casa y me aislé, me cambié de móvil, me dediqué a mis hijos y a mi mujer durante 4 meses, me inscribí al paro incluso, y no sabía muy bien por dónde quería dirigir mi carrera profesional. Entonces, un día llamé a Javier Ayuso, que era entonces estaba de jefe de comunicación de la Casa Real, después de haber pasado por el BBVA, por El País y por 5 días y muchos medios de comunicación, un buen amigo, y me dijo, mira, te voy a presentar un headhunter que puede ser, que te puede ayudar y aconsejar. Entonces me senté con ellos y les vieron mi trayecto y dijo, joder, macho, has estado en las guerras, eres periodista, has estado dirigiendo un equipo, colaborando en un equipo directivo en un periódico, has estado en Moncloa, tienes experiencia política. Pero claro, es que no tienes ninguna experiencia corporativa. Pues para ti deberías estar un par de años en formación corporativa para dar ya un salto con un poquito más de ambición y demás. Sería magnífico que te llamaran de una empresa pues como Inditex o como Iberdrola o tal, para que pudieras entrar en el equipo y conocieras. Y al día siguiente, Antonio, y no te estoy engañando, suena el móvil y es Jesús Echeverría, director de comunicación de Inditex, que me ofrece trabajo en Coruña. Y digo, tío, esto es una conjunción de astros que no puede ser verdad. Y es verdad. Y entonces, Josu, con el que habíamos coincidido en ABC un poquito, y luego él estuvo en la Escuela del País también y demás, de periodismo, me ofreció un trabajo en Inditex, en el trabajo de comunicación del equipo. Yo no tenía ningún tipo de responsabilidad. Además, la responsabilidad de Inditex es muy horizontal. Está el director, que es Jesús, y después el equipo más o menos todos tienen prácticamente las mismas responsabilidades, al menos entonces, o igual ha cambiado. Y estuve en Inditex 1 año y medio casi, no llegó 1 año y 3 meses o por ahí. Y la verdad es que adquirí una experiencia que no tenía y conocí un gigante empresarial como es Inditex, un equipo directivo maravilloso con Pablo Isla, un equipo de departamento de comunicación increíble. Aprendí mucho en lo que es la comunicación corporativa y de ahí ya pues empezaron a surgirme otras ofertas y ya sí me sentía más capacitado para poder aceptarlas, ¿no? Que fue cuando me fui a Gamesa. Gamesa y después ya Iberia. Sí, Gamesa fue también 1 año y medio apenas. Estuve feliz. Y además en Gamesa ya sí fui director. A mí la trayectoria que yo me había ideado en mi cabeza es aprender en un equipo, dar el salto, si pudiera, como director o segundo, tampoco era tan ambicioso, a una empresa más pequeña. Es verdad que Gamesa, cuando yo entré, no cotizaba en bolsa porque acababa de caer del IBEX 35, pero cuando yo salí volvimos a estar en el IBEX 35, pero no era de las más potentes del IBEX 35, sobre todo había algo que a mí me interesaba mucho, es que no tenía gran exposición mediática, con lo que yo no estaba demasiado presionado y podía seguir aprendiendo a la vez que ejercía mis funciones, ¿no? Y fue una experiencia también maravillosa, con un equipo muy pequeñito, pero muy profesional, y con un equipo directivo también muy, muy, muy bueno. Y la sede Gamesa, no sé si sabéis que está ahí aquí. Gamesa tiene 3 sedes, una en Madrid, otra en Pamplona y otra en Zamudio, en Bilbao. Pero en Madrid tiene una saliendo por la carretera de Barcelona, que está justo enfrente de la sede de Iberia. Y otras de esas casualidades, como te cuento la del headhunter Inditex, de repente Iberia cambia de marca y despliega una enorme lona que cubre toda la fachada del edificio que daba a mi despacho y a mi ventanal en Gamesa, con el nuevo logo y la nueva marca de Iberia. Y suena el teléfono en ese momento, pero tal cual,
y es un headhunter diciendo que si estaría interesado en un proyecto con Iberia. No sé qué digo, pero si estoy viendo que se está cayendo la lona delante mío. O sea, la verdad, estas casualidades y coincidencias de la vida que hice. Y entonces entré en el proceso de selección con otros compañeros, seguro que todos mucho más listos y preparados que yo, pero al final, por circunstancias de la vida, me eligieron a mí y así di el salto el 1 de febrero del 2014, creo que entré en Iberia, con lo que se acaban de cumplir ahora 8 años. 8 años. Bueno, estamos terminando esta conversación, Juan. Me gustaría, para finalizar, hacer un corolario, que nos contaras un poco desde tu experiencia cuáles son, a tu juicio, los retos de la comunicación corporativa en las empresas hoy, en esta realidad del año 2022 en la que estamos. Pues yo no creo que sean muy distintos a los del pasado. Yo creo que son credibilidad, fundamentalmente, y ser un actor creíble no solo para... Yo siempre se lo decía al presidente Zapatero, Moncloa, le molestaba un poco mi visión, pero yo creo que es verdad. Digo, somos de las pocas personas, presidente que tenemos 2 jefes. Tú eres mi jefe en Moncloa, Bernardino y el equipo directivo de la Secretaría de Estado, pero mis otros jefes son los periodistas. Y yo os tengo que tener contento a los dos. Yo os tengo que tener contento a vosotros, que soy fiel y leal y que no descubro, por supuesto, secretos de Estado, que nunca los tuve, pero cuestiones que no puedo compartir, pero tengo que ser lo suficientemente creíble, cercano, pedagógico y, si me apuras, hasta cómplice de los periodistas para que también la credibilidad tuya como presidente del gobierno y, por otro lado, mía como interlocutor sean. Y las empresas tenemos que estar cercanos a los ciudadanos, a los que tenemos que servir, a la sociedad a la que servimos. Nosotros, de hecho, en Iberia somos un grupo aéreo de servicio a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros propios empleados y, por otro lado, evidentemente, ser creíbles internamente con nuestros propios empleados y directivos. Y a partir de ahí luego hay muchas cosas. Ahora viene la sostenibilidad, ahora tenemos la digitalización, tenemos, por supuesto, algo que yo he notado mucho últimamente, que es el tema del compromiso. La pandemia nos ha hecho... La palabra compromiso es una palabra que ha venido para quedarse. Compromiso con el medio ambiente, compromiso con los empleados, compromiso con el talento, compromiso con la sociedad, compromiso de devolverle a la sociedad gran parte de lo que la sociedad te da, y eso es una faceta que la pandemia yo creo que ha reforzado y es un reto enorme. Pero yo, si lo tuviera que resumir en un corolario, como tú dices, es seguir manteniendo la credibilidad. Que es, por cierto, el patrimonio fundamental de los periodistas y de los directores de comunicación, o de los periodistas que ejercen el periodismo en las empresas. Juan Cierco, ha sido un placer. Un placer mío contigo, hablar de comunicación, hablar de periodismo, de experiencias, reflexiones. Esperamos que también los oyentes lo hayan disfrutado. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Yo he de reconocer que lo he pasado muy bien. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos ustedes también gracias por su escucha, por su atención. Volveremos en un nuevo episodio de Fica Café. Fica Café. Nos une la comunicación.